Acompáñame, estamos iniciando Tu Talento y Tú y tenemos un gran invitado. No te lo pierdas. Hola, te saluda Erika Padrón, tu amiga Erika Padrón desde Villahermosa, Tabasco, México, la tierra del chocolate, el peje lagarto, la cultura olmeca y bueno, la Esmeralda del Sureste, ya se sabe, la tierra de grandes y grandes artistas. Hoy tenemos un gran invitado aquí en Tu Talento y Tú. Me da muchísimo gusto saludarte y además pues invitarte a que te quedes porque será un magnífico programa. Nada más y nada menos que Lufloro Panadero, este artista, este escritor que bueno, nos acompaña el día de hoy y que seguramente será un gran espectáculo verlo, a quien le pedimos que si ya está por ahí nos salude, pero además pues comparta este live para que pues la gente se acerque y nos vea y podamos disfrutar de la presencia de todos y cada uno de las personas que nos regalen su presencia y su tiempo. Voy a ver si estás por ahí, mi querido Lufloro, y te invito. Te agrego. Tenemos la conexión. Hola, querido Lufloro, ¿cómo Hola, estás? Eric. Bienvenido. Muy bien, buenos días. Buenos días por acá en México, como este programa, bueno, lo ven en todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o buenos momentos espectaculares en el momento que la gente lo vea. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Tu Talento y Tú desde Villahermosa, Tabasco, México. Ya sabes, acá en el sureste te saludamos. Y bueno, queremos conocer tu trayectoria a este gran hombre, de verdad que lo digo y te lo digo de frente. Te admiro muchísimo, te sigo desde hace mucho tiempo. Eres genial en materia literaria y también en otros talentos. Este programa por eso se llama así, porque nos gusta traer al invitado y conocer un poquito más de su faceta artística. Bienvenido, Flor. No, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por seguir mi contenido. Y pues sí, a mí me apasiona mucho compartir todo lo relacionado con la poesía, principalmente, que es a lo que profesionalmente o académicamente me he dedicado. Y pues ya tengo también varios años haciendo pues diferente contenido, ¿no? Aquí en esta página. Sí, eso veo. Y además, para la gente que no te ubica mucho en el resto del mundo, bueno, hay muchísima gente que te conoce, que te sigue, obviamente, y que están por aquí los amigos, que comenten, que saluden. Por supuesto que queremos interactuar con todos ellos. Si tú también por ahí los ves desde otra plataforma donde estés retransmitiendo, pues salúdalos, etcétera. Y quisiéramos empezar porque nos cuentes un poquito de tu historia y de tu trayectoria. Yo sé que estás bien jovencito, casi acabas de nacer. No, al contrario, tengo ya justo cumplí 37, tengo 37 años, cumplí Y hace 37 poquitito, ¿no? El 14 de septiembre. el 14 de septiembre, sí. Pues yo desde que tenía 16 años, o sea, hace ya Sí. más de 20 años, empecé a escribir poemas. Yo pues leía narrativa cuando era adolescente. Tenía muy pocas referencias en la poesía, pero ahora con el paso del tiempo y siendo tallerista, principalmente me doy cuenta de que cuando empezamos a escribir, independientemente si leemos más narrativa, queremos escribir poesía. Y es muy común empezar a escribir poemas y no narrativa. Entonces, la poesía siempre está cercana a nuestro interés o a nuestra sensibilidad, aun cuando leamos muy poca poesía. A mí me pasó, ¿no? Y creo que a muchas personas les pasa. Yo empecé a leer poemas justo porque empecé a escribir y era pues más o menos lo que, o más bien era todo el tiempo que yo tenía se lo dedicaba a la escritura de los Ahora, poemas. ¿a qué edad empezaste a escribir más o menos? Ya algo Bueno, propio.
fue a los 16 años justo, porque yo me acuerdo que un tiempo yo dormía con un hermano en una habitación y mi Sí. hermano se fue de vacaciones y yo me quedé solo en la recámara, entonces me puse, Libre soy. ajá, entonces me ponía a leer toda la madrugada y me dieron muchas ganas de escribir poemas y ahí empecé. Y luego coincidió con un periodo donde pues yo no me sentía muy bien en la escuela, entonces no iba, no iba a la escuela y me quedaba todo el día leyendo, escribiendo. Así fue un periodo pues de bastante depresión, porque a mí no me podía parar temprano Claro. y no era una cuestión como de pereza, sino bueno, ahora creo que era como una cuestión física que mi cuerpo no respondía así temprano y yo debía muchísimas materias, reprobé todo en el bachillerato y la prueba fue que un año después estuve en la tarde y lo pasé todo, ¿no? Pasé como 3 veces o 2 veces más de lo que tenía que haber aprobado porque estaba arrastrando muchas materias que debía. Entonces, pues no era pereza, simplemente yo mis horarios no funcionaban en la mañana, me costaba muchísimo trabajo o era para mí imposible, físicamente imposible. Pero bueno, ese periodo lo relaciono con que pues yo me sentía bastante confundido, ¿no? Y me sentía muy mal conmigo mismo porque pues eh, no podía despertarme temprano, no podía hacer una vida eh, pues acorde a lo que tenía que hacer en ese tiempo, ir a la Claro. escuela, estar en mi último año de bachillerato y luego saltar a la Sí. universidad. Muchos compañeros ya habían pasado a la universidad y yo no, y eso me hacía sentir muy mal, con la conciencia de que no iba a salir. Y luego, ese periodo, ese año que no estuve yendo a la escuela, empecé a escribir mucho, empecé a leer mucho, de repente tenía alguno que otro trabajo, entonces me compraba algunos libros de poemas y empecé a leer con más interés y más compromiso la poesía y al final de cuentas me sirvió mucho quedarme un año más en el bachillerato porque fue cuando decidí estudiar literatura. O sea, yo un año antes tenía una eh, un, Duda. cierta duda sobre qué estudiar y ya en ese año dije, tengo que estudiar literatura, quiero estudiar letras, a eso me quiero dedicar y pues me fue bien porque fue un periodo donde no había tanta demanda en la escuela, porque si uno se queda un año más en la UNAM, o te mandan a otra carrera o te mandan a otro campus que está muy, muy lejos. Y yo tuve suerte porque me mandaron a Ciudad Universitaria, yo vivo muy cerca de Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México, en el sur, entonces me quedaba muy, muy cerca y, me tocó en la mañana, ya me podía despertar temprano, como que ya había superado esa etapa. Entonces, pues yo me fui, yo me sentí muy, muy contento de haber entrado a letras y pese a que no fui un estudiante regular en la carrera, fue una carrera que yo disfruté demasiado, ¿no? A partir de allí me involucré más, obviamente, con la escritura y casi todo lo que ahora hago, las personas que conozco, la vida que tengo está relacionada con haber tomado esa decisión, ¿no? Entonces yo agradezco mucho haberme quedado un año más en el CCH porque así yo pude hacer mi vida, ¿no? Y conocer a mis grandes amigos, eh, mis trabajos, todo lo que hago, pues tiene que ver con eso y yo a partir de allí, pues empecé a involucrarme más de una manera más académica a la literatura y fue hasta, igual por una cuestión muy de azar, fue en 2010 tuve una beca en la Fundación para las Letras Mexicanas, estuve 2 años allí en esa beca, y me parece que en el primer año hubo no me acuerdo por qué el director de la fundación, el maestro Eduardo Langagne, poeta, conocí a una productora de Radio UNAM que dijo, hay que hacer algo con los becarios, que escriban algunos textos y hacemos una producción radiofónica, lo metemos a la radio, ¿no? Que escriban algo. Y pues ya yo escribía, no sé, escribí como 5 o 6 poemas para la radio. Y ya después, cuando salí de la fundación, un año después, me habló el maestro Langagni y me dijo, oye, hay una convocatoria semiabierta para
crear una barra radiofónica en Radio UNAM, ¿te interesaría entrar? Y yo dije que sí, y fue una cuestión pues muy azarosa, o más bien del destino, porque yo en ese tiempo cambié mi celular. Entonces, estaba trabajando y puse mi alarma y dije, no, pues voy a poner mi alarma en el celular viejito para poderme despertar. Prendí mi Ajá. celular viejito y cuando lo prendí como a las 10 de la noche me entró una llamada y me dijeron, oye, te estamos hablando, estamos intentando comunicarnos contigo para ver si quieres venir a una entrevista en Radio UNAM y tal. Y bueno, total, fui a esa entrevista, entré como un curso de formación radiofónica y luego ya entré a la barra radiofónica y a mí me dijeron, era la última vez que te hablábamos, si no hubieras contestado en ese momento, ya te íbamos a descartar. Y yo pues prendí mi celular, ya no pensaba en eso, ¿no? Yo ya había cambiado mi celular, lo prendí, fue cuando entró la llamada, pero si no hubiera sido porque lo prendí en ese momento, Ah, no ahí sabía, y entraron las energías. eso no, y eso marcó también mucho lo que hago, porque ya llevo 10 años haciendo radio y creo que ahora que hago videos y que muchos me empiezan a conocer por los videos, eh, tiene en parte que ver toda mi formación radiofónica, ¿no? Los 10 años que he hecho radio y que me he estado involucrando en la comunicación, en la difusión. Entonces, eh, esta experiencia de radio me ha ayudado mucho para los videos y después yo tenía muchas ganas también por esas, como hace unos 10 11 años, de dar un curso en el CCH, un curso de poesía, y fue hasta 2016 que fui yo, bueno, yo estaba trabajando en esta plataforma de noticias y no noticias llamada El Deforma. Estuve ahí como 3 años redactando no noticias. Yo lo disfruté, aprendí también muchísimo, muchísimo en cuanto a Sí, la comunicación y a todo esto, ¿no? De las redes sociales. También fue una formación para mí muy, muy importante ese trabajo. Y yo descansaba un día en la semana, bueno, descansaba los domingos y otro día entre semana, ¿no? Porque yo siempre hacía home office. Eh, Me decían, no, pues conéctate los sábados, ayúdanos los sábados y ponte y descansa entre semana. Yo descansaba los martes y los martes iba al CCH a dar un taller de poesía. Y pues para mí fue reconciliarme, ¿no? Con todo lo que había vivido antes y lo difícil que había sido para mí el CCH. Y también fue aportar algo, ¿no? Para mí, yo lo sentí como mi verdadero servicio social, estar dando un taller de poesía en el CCH y me ayudó, o sea, yo aprendí muchísimo en ese taller, eh, como que yo sí sentía que ya algunas personas me decían, oye, dame un taller de poesía, yo quiero aprender poesía, pero fue allí donde me interesó, me involucré más y luego ya a partir de pandemia he dado muchísimos, muchísimos talleres, cursos por mi cuenta. Primero porque me invitaban, ¿no? Me decían, oye, da un taller de poesía aquí, da un taller de poesía allá. Y desde hace 2 años doy talleres por mi cuenta, cursos de poesía por mi cuenta. Y prácticamente ahora me he dedicado mucho a eso. Es algo que me ha enseñado mucho, aprendido mucho. Estudié también un posgrado, una maestría y mucho de lo que aprendí en la maestría en la UAM lo he implementado, me ha hecho pensar de una manera más crítica la poesía, la escritura, el interés por la poesía y es a lo que me dedico, ¿no? En los talleres. También creo que ha ayudado, ha enriquecido mi formación como poeta y también en la difusión. Y luego lo de la difusión fue muy raro para mí porque igual hace como 2 años eh, me empezaban a saludar en la calle, me decían, Lufloro, yo sigo tus videos, ¿no? Eh, sí. Fue justo hace 2 años que fue como la primera persona que me vio en la calle y que me reconoció. Y yo decía, pero ¿por qué si yo con la página, yo la abrí en 2014, ¿no? Pero ¿por qué apenas? Y luego dije, claro, es que no conocían mi rostro. Antes era una página de memes o compartía mis versos, pero Claro. yo como 2 años, un poquito más de 2 años, compartiendo videos, ¿no? Y mostrando mi rostro. Y esto fue también porque justo yo creo que a partir de la pandemia, eh, el fenómeno de los videos cortos y de lo accesible Sí. que es grabar videos y difundirlos, comenzó a hacerse mucho más grande
y permitió, ¿no? Que muchos creadores comenzaran a compartir, ¿no? Pues parte de su vida o de su profesión, de sus intereses, y yo me incluyo. Y lo que yo hice fue que en 2021, a finales, más o menos como en agosto de 2021, hace 3 años, abrí una cuenta de TikTok y empecé a subir videos por allí, y luego más o menos como que los empecé a profesionalizar estos videos, y a partir de ahí he seguido subiendo, ¿no? Entonces ya en 2022 más o menos, esta página de Facebook empezó a crecer muchísimo, y pues me empezaron a conocer, ¿no? Y yo ya empecé también pues a dar estos talleres, estos cursos. A veces tengo más interacción, a veces sí se me juntan los mensajes, pero pues prácticamente eso ha sido mi vida, tanto académicamente como en la difusión de la poesía. Yo me considero difusor de la poesía y también como poeta. Todo viene ligado, ¿no? Sí, porque también hay que decirlo para las personas que nos están acompañando. Aprovecho también para saludar a todos los amigos que se están sumando, que te están enviando por ahí saludos, hasta Chimalhuacán. Hay gente, bueno, seguramente hay gente de muchísimas partes de México y de otros estados y de otros países, sin duda. Pero decir esto, yo sí quiero resaltar varias cosas. Tu vida me parece bastante interesante en el sentido de que son pocos estos literatos actuales, Lufloro, que toman el estandarte de la palabra para, para eso, para difundirla, pero además para rescatar la belleza de la poesía, porque, bueno, lo sabes perfectamente, la literatura abarca muchas cosas, ¿no? El teatro, toda la narrativa, pero siempre la poesía como que es la cereza del pastel, ¿no? Como cuando te dicen, ay, es poeta, así como que, ah, caray, se Ujú. quemó mal la pestaña o está ya, acá dicen, está ya casi en el cielo. Ajá, sí. El detalle es a mí me impacta mucho y me impacta gratamente ver cómo a través de tu página, de tus redes, porque no solamente es aquí en Facebook, sino es en TikTok, incluso ahora veo que ya ingresaste a Instagram, eh, el, ¿cómo decirlo? La influencia que estás teniendo con las nuevas generaciones, créeme que yo eso lo aplaudo de pie, porque realmente a veces siento que las nuevas generaciones sobre todo necesitan este rescate de algo edificante y algo genial en el Internet. No por demeditar nada, yo sé que esta juventud es la que más lee, es la que más escribe, porque estamos todo el día con el teléfono, pero qué bueno que existan contenidos como el tuyo, que también compartas tu conocimiento y mucha gente aprenda, me incluyo. Creo que firmemente de toda la vida somos aprendices siempre, en todo momento, de cualquier cosa, de cualquier persona, hasta un niño nos puede enseñar, todos nos enseñamos mutuamente. Entonces creo que en este hacer has hecho bastante. Ujú. Y si quiero preguntarte, ya que diste este salto al streaming, al video, y que nos compartes esta experiencia tuya en radio, que también obviamente te ha dado muchas tablas para expresarte y comunicarte. ¿Cómo ha sido esta decisión de hacerlo de manera graciosa? Porque haz de cuenta que yo entro a internet y busco canales de poesía y la mayoría, el 99.9% son serios y son así, pero cuando yo encontré tu canal, y quizás este es el enganche bonito de la gente y de los jóvenes, que tú lo haces de una manera tan dinámica, tan chusca, tan bonita, que impacta y que además se queda en la memoria. ¿Cómo fue que decidiste irte por este canal? No, pues no creo que tenga que ver con un plan o algo premeditado, sino simplemente Así pues así me soy. sale, ¿no? O sea, no intento ser chistoso, o no quiero ser chistoso, sino simplemente me sale. Sí, Yo puedo tener videos muy serios, por ejemplo, sí, claro, pero claro. creo que tiene que ver con mi temperamento, con el momento en que esté, ¿no? Si hay un día en que Claro. amanezco serio, pues voy a hacer un video serio, y si hay un día que amanezco más como con un momento como más alegre o más chusco, también lo voy a compartir así, ¿no? Entonces, Claro. nunca he pensado que sea como una cuestión pedagógica de, no, pues lo tengo que decir chistoso
para llamar la atención, sino pues así, así me salió y así lo hago, ¿no? Entonces, también siento que tiene que ver con una búsqueda, o sea, no es que yo esté allí, pero una búsqueda de autenticidad, que para mí es lo importante o es Sí, uno sí, sí. de los objetivos de nuestra vida, ¿no? La búsqueda de la autenticidad. eh, a veces es muy complicado porque las mismas cámaras ya nos están enmascarando o nos hacen tener como un perfil, ¿no? Montar un personaje. Sí, claro. Pero también, desde mi punto de vista, es también buscar otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que somos realmente? O también aceptar esta complejidad. Yo abrí mi página de Lufloro Panadero porque yo quería compartir memes y versos satíricos y también yo lo veía como una especie de terapia, ¿no? Porque a veces, hace como 10 años que la abrí en 2014, pues yo me sentía triste, ¿no? O no me sentía bien y eso me ayudaba mucho, ¿no? Como a distraerme a sacar o explorar una parte de mí que me gustaba, que era menos solemne, ¿no? Yo lo veía en escritura sobre todo, porque el Floro Panadero nació eh, un, como un heterónimo, un alter ego, eh, festivo, satírico, ñero barroco, yo le llamo. Eh, Me más de... encanta. ¿Por qué panadero? Aquí te interrumpo, porque varias personas me dijeron, pregúntale por qué se llama así, por qué nos dice pancitos y pancitas. A ver, yo te la lanzo. Ah, bueno, a mí me encanta a mí me encanta el diminutivo pancitos y pancitas, ¿no? Se me hace Sí, muy es bello. curioso, o sea, lo académicamente correcto sería panecitos, pero a mí me fascina, ¿no? ¿Cómo decimos pancitos de una manera Mexicanizado. más coloquial? Eh, Lufloro, pues son mis iniciales, ¿no? Luis Flores Romero, y yo ya me ponía así Claro, en varios lugares, ¿no? Lufloro. Eh, es que yo no tenía intención de subir contenido, yo no había pensado, claro. bueno, subir memes en ese tiempo, yo no había pensado hacer una página, sino que justo creo que coincidió con mi salida de la Fundación para las Letras Mexicanas, yo ya tenía el interés de buscar un temperamento no solemne o huir de la solemnidad. A mí en ese momento, ahora ya no me importa, pero en ese momento me preocupaba mucho la solemnidad en la poesía mexicana, en mi poesía. Yo decía, es que yo no quiero ser un poeta solemne, ¿no? Yo quiero ser otro tipo de poeta. Ahora ya no me importa justo por lo floropanadero, porque digo, bueno, puedo ser lo más solemne o lo cuando solemne quiera como Luis Flores y como Lufloro voy a ser satírico, ¿no? Pero muchas veces también Lufloro, la sátira de Lufloro influencia en Luis Flores. Bueno, el caso es que eh, yo empezaba a ser muy solemne y a mí siempre me ha interesado la métrica, mi tesis fue sobre métrica en la licenciatura, pero yo durante la fundación casi no escribía sonetos, ¿no? Y a mí me interesaba escribir sonetos principalmente, Yeah. más o menos también décimas, pero lo que a mí más me interesaba desde siempre, desde antes, desde que empecé a escribir, era la escritura del soneto. Pero algo me restringía, como que yo me ponía trabas, ¿no? Entonces cuando salí dije, ahora sí voy a escribir sonetos, ¿no? Y lo voy a hacer con esta libertad y con el gusto y empecé a escribir sonetos satíricos. Me acuerdo que el primero que escribí tenía que ver con que yo estudiaba en el Harmon Hall, estudiaba inglés y luego me salí y escribí un soneto al respecto, ¿no? Y los empecé a compartir en el Facebook y luego empecé a escribir otro y otro y hice muchos sonetos que luego ya reuní, sigo escribiendo, por supuesto, ya reuní en un libro que se llama así, Sonetos Ñero Barrocos, y un día dije, quiero escribir un soneto, pero siento que está medio fuerte, voy a decir que no es mío y que lo comparte alguien más. Y al final dije, bueno, le voy a poner Flor, ya van a saber que es mío, pero como que no es tan mío porque le estoy poniendo otro nombre, ¿no? Yeah. Y yo pensé, bueno, necesito un apellido. Y lo que muchos no saben es que cuando me preguntan por qué panadero son dos respuestas. Primero, porque me lo saqué de la manga, porque sabía porque yo pensaba que iba a ser algo de una publicación. O sea, yo escribí un soneto, dije, Oye, bueno, voy ya. a poner cualquier cosa porque va a ser nada más para este soneto. Pero Sí. luego me gustó el nombre por la relación entre el poeta y el panadero, ¿no? Y sobre todo la relación que en el siglo XX se veía al compromiso social del poeta, que era tan necesario, la poesía era tan necesaria como el pan de cada día, decía Gabriel Celaya.
Entonces me Sí. gustó, dije, si los poemas son necesarios como el pan, el poeta es en realidad un panadero, ¿no? Y necesita ese amor que tiene el panadero en la poesía, que se pensaba, repito, mucho en el siglo XX. Entonces me gustó la idea de panadero, pero en realidad no fue algo que, o sea, yo nunca he hecho pan, no soy panadero, pero fue algo que me lo saqué de la manga en ese momento y que me gustó y que luego ya lo pude justificar o le di un sentido eh, con esto del pan y la poesía, y también pues subí un soneto, le puse Lufloro Panadero, luego se me ocurrió otro soneto y le volví a poner Lufloro Panadero, y luego empecé a compartir memes, y luego dije, bueno, voy a hacer una página para subir todo esto, ¿no? Y a mi página le puse Lufloro Panadero, ya sabiendo que iba a seguir compartiendo poesía satírica y o versos de ocasión, que todavía lo sigo haciendo, y memes, ¿no? Que ya casi memes no hago, pero mi página fue eso. Y ya de allí salió Lufloro Panadero, y lo de Ñero Barroco a mí me gustó mucho porque hace igual mucho tiempo, antes de que yo tuviera la página, estaba en una clase, me acuerdo era una clase del escritor mexicano Gonzalo Celorio, y estábamos hablando del neobarroco en la literatura hispanoamericana, eh, cómo los intelectuales o los escritores, principalmente narradores de Hispanoamérica, toman el concepto del barroco y dicen que hay un nuevo barroco en la literatura latinoamericana. Pero yo también paralelamente estaba hablando con una amiga sobre el oñero y sobre el barrio. Entonces el maestro hablaba del neobarroco y así a mí se me ocurrió la palabra ñero barroco y dije, claro, hay que inventarlo ñero barroco, y me gustó mucho porque el barrio, o sea, yo no, o sea, yo no soy clase media, nunca he sido clase media, pero tampoco me he vinculado tanto con el barrio, no soy tan de barrio, ¿no? Pero por las condiciones en las que yo viví, estoy mucho más cercano a eso. O sea, mis papás estuvieron en un tianguis durante 30 años o 25 años, y yo estuve, o sea, para mí los domingos, desde que era niño hasta los veintitantos años, era ir al tianguis, ¿no? Y el tianguis Ya. era completamente barrio, era escuchar canciones, o sea, era muy de barrio, y Sí. también, o sea, en mi primaria también era un lugar muy, muy de barrio donde vivía en ese tiempo, ¿no? Era súper de barrio, súper ñero el lugar, y aunque yo no estaba tan vinculado, siempre estuvo muy cerca a eso, ¿no? O más bien sí soy parte de eso, pero no me siento tan involucrado como otras personas. Entonces, sí es algo que me ha interesado la calle, sobre todo la comida callejera, y veo que la comida callejera es muy barroca, ¿no? En esta Sí. idea de la acumulación, la combinación de conceptos, pues casi la yuxtaposición o la abundancia de cosas, ¿no? Lo vemos en los esquites o en los dorilocos, en el mole. El arte, querido, el Sí, arte por ahí. Sí, supuesto, sí. sí. Y porque es del barrio, pues es loñero, ¿no? Y es loñero barroco. Y yo pensaba eso cuando escribía los versos, pero como una propuesta estética, en realidad no son barrocos mis poemas, no son ñeros simplemente, pero a mí me gusta el concepto ñero barroco. Creo que sí, justo los versos de Lufloro son más ñeros que barrocos. Algunos no tanto, o sea, yo, por ejemplo, ahora que quiero reeditar mi libro de sonetos, ya leo algunos sonetos y digo, no, esto ya está bien, para mí ya me da pena, pero a lo mejor ¿Cómo lo hice? los vuelvo a editar, ¿no? Pero sí, ya pasaron 10 años, sigo escribiendo sonetos, ¿no? Y ahora, de Oye, hecho, vas a gracias a hacer eso como puedo. Rius, vas a hacer como Rius tus ediciones corregidas y Sí, aumentadas dentro de, de mucho sí, tiempo. y es un tema que o sea, creo que los poetas siempre, los escritores están pensando, ¿no? ¿Qué tanto puedo Sí, corregirme? Yo, por ejemplo, sí, siento que o sea, si ya se publica un poema, lo dejo tal cual, y yo, ya yo quedó. quizás en los poemas que he escrito, o sea, que ya he publicado, tengo 9 libros publicados, quizás corregiría 2, o sea, o uno, a lo mejor Lo solo primero, corregiría no lo uno. compres. Ajá, sí, pero pues sí, soy de esa idea, ¿no? Soy de la idea de ya dejarlos así, pero también en esto de los sonetos barrocos, que es un libro que yo publiqué con el nombre de Lufloro Panadero, los demás libros son como Luis Flores, eh, sí, a lo mejor sí quito algunos sonetos porque va a ser una edición aumentada, he escrito más sonetos, ¿no? A lo largo de estos
10 años, se publicó en 2016, entonces ya pasaron 8 años y ya he seguido escribiendo. Por ahí tengo también un libro de décimas que me gustaría también publicar como Lufloro, y un libro igual de poesía tradicional, de versificación tradicional, relacionado con las garnachas, ¿no? Que también quiero compartirlo. Y bueno, pues más o menos eso es lo que he estado haciendo, lo que me interesa, y también me ha ayudado mucho Lufloro Panadero para también alimentarme como Luis Flores, ¿no? Para escribir. Yo, por ejemplo, hasta apenas he empezado a escribir sonetos como Luis Flores. Antes me costaba trabajo, ¿no? O sea, tuve que aprender varias cosas del soneto, y muchas libertades que me permitía como Lufloro haciendo soneto satírico, para después regresar y hacer sonetos ya como Luis Flores y explorar otras cosas, ¿no? Pero eso es muy reciente. Tengo los 50 sonetos publicados como Lufloro, y solamente en mis libros solo hay un soneto como Luis Flores, y otros, me parece que tengo en otro libro una sección como de 15 sonetos, eh, que igual no son satíricos, pero esos sonetos yo les llamo, bueno, se llaman polimétricos o heterométricos porque juego con las diferentes medidas, ¿no? Pongo versos de 11, de 13, de 15, de 7 y de 9 sílabas, pero también fue gracias al aprendizaje de Lufloro. Entonces siempre se ha estado ahí intercomunicando, ¿no? Lo que escribo con Lufloro y como Luis Flores. Genial. Genial, qué bonita historia. Y además yo creo que mucha gente teníamos estas dudas existenciales Sí. respecto a Lufloro. Por ahí te mandan saludos de Bolivia, te dicen que les gusta cómo explicas las canciones, que gracias por compartir esta experiencia. Fíjate, voy a resaltar dos cosas de lo que has comentado, y una es esta versificación medida a la que muchísimos escritores huimos, porque como que nos da terror, ¿no? Decir, vas a medir, y todos así, no, por favor, y sonetos no, Ajá. y en decasílabos no, y ya menos si nos pides otra cosa más sofisticada, diríamos, ¿no? Ujú. Pero el compromiso que está también ahí, porque yo a veces también doy talleres, ¿no? Sobre todo a Ujú. los jóvenes de literatura, y siempre les digo, regresen al clásico, léanlos, apréndanselos de memoria, interprétenlos, grábense si quieren, escúchense cómo lo leen. Es un aprendizaje, además de la hermosura de la letra, creo que compartirás esta opinión, es este aprendizaje sonoro que cuando lo repites o lo escuchas, vas aprendiendo, porque nuestro cerebro es maravilloso, nuestro cerebro es mágico. Entonces, me llama esto que resalto, porque enseña al final del día. Si un chico se mete a ver qué estás diciendo respecto, oye, el análisis que hiciste, por ejemplo, de la chona, oye, qué interesante, nunca me había, o sea, la he bailado 20,000 veces y nunca me había puesto a ver cómo está escrita, ¿no? Literariamente hablando, y esta espectacularidad que tienen estas composiciones, ya sea musicales o de otra índole, y que también influyen en todos. Lo otro que quería resaltar, esto que dices del oñero, lo barroco, que al final es cultura, Luis. Al final Ujú. todo es cultura, todo te deja una enseñanza, y nosotros somos parte de ello y ella es parte de nosotros. Entonces, aparte de resaltar esta originalidad del mexicano, de la persona que vive en la Ciudad de México y de cada una de las regiones de la República Mexicana, porque el país es bellísimo, eh, qué bonita labor también esta que haces de rescatar esto y de decir orgullosamente, ¿sabes qué? Yo me crié aquí, hice esto, mi vida es así. Y lo que se hace rato, ¿no? Tu originalidad yo creo que también es parte de lo que se aplaude y de lo que se disfruta cuando estás hablando con la gente. Y yo creo que lo vas a ver ahora en la respuesta, porque mucha gente está opinando y te está viendo también desde esta perspectiva. El profe, me gustaría que hablaras un poquito sobre estos, ¿qué impartes? ¿Talleres presenciales, en línea? ¿Cómo haces cuando ya estás de maestro? Esta faceta, por favor. Pues de pronto siento que hay videos o hay clases que sí están muy vinculadas a lo que hago compartiendo contenido. O sea, yo veo las clases Sí. y digo,
debería también tener esta dinámica mucho más abierta, más extrovertida en los videos, ¿no? Bueno, me estoy refiriendo a los videos de YouTube, porque Sí. los primeros videos de YouTube soy bastante serio, pero yo sabía eso, o sea, yo con la experiencia de la radio supe eso. Dije, los primeros videos van a ser serios porque yo no me voy a obligar a hacer algo que no soy. O sea, si yo en ese momento me siento serio o no puedo ser extrovertido, voy a ponerme serio y voy a hablar seriamente. Se conectó Eduardo Toledo, dice que es su cumpleaños. Saludos, Eduardo Toledo, te mando un abrazote. Las Eh, las mañanitas sí panaderas. me acordé que me había puesto allí, que era del 3 de octubre. Bueno, yo decía que me ha ayudado mucho porque en estas clases me he sentido extrovertido con los videos cortos, verticales también, me he ido soltando más y esto ha ayudado a los otros videos de YouTube, ¿no? Que son videos más largos, a veces son más complejos, también me tardo mucho en editarlos. Ahora quiero hacer videos, igual subirlos, pero ya sin tanta producción, o no todos, ¿no? Porque de pronto sí son 30 horas editando un video, pero es al final algo que disfruto y a lo que voy es que las clases me han ayudado con eso, o sea, he aterrizado muchos conceptos gracias a las clases, por ejemplo, he tenido conceptos que creo que pueden ser importantes o me he dado cuenta de muchas cuestiones relacionadas con la métrica, relacionadas con el ritmo, que son importantes y que son reflexiones que yo he sacado gracias a las clases. O sea, yo he aprendido mucho, ¿no? Con las clases que he dado porque poco a poco, cuando lo comparto verbalmente, oralmente, me doy cuenta de muchas cosas y eso me permite también ya aterrizarlo en otras áreas. De cuestiones del verso libre, cuestiones del ritmo, por qué la poesía medida, todo esto son conclusiones que ahora tengo, que puedo desarrollar y que es gracias a los talleres que doy y a los cursos que doy. Entonces yo creo que los cursos, no sé cómo lo sientan las personas se han sumado a mis cursos, pero creo que les entusiasma sí tener una visión integral de la poesía, ¿no? Que a mí es lo que más me interesa. Casi no, y de pronto sí, a lo mejor algunos pueden no sentirse al principio, creo, no sentirse tan entusiasmados o pueden tener una cierta decepción y luego ya como que entienden mi dinámica, es que es que cuando yo doy cursos, a veces piensan que yo doy talleres, ¿no? Entonces me quieren compartir sus poemas para que yo se los opine. Sí, claro. Simplemente ya, también doy talleres, pero cuando hacemos esa dinámica, más o menos le damos como una hora a cada poema. O sea, alguien comparte su poema y yo estoy Claro. una hora revisándolo. No doy opiniones tan sencillas, ¿no? Y de hecho, de vez en cuando alguien me comparte algo, ¿no? Oye, ¿cómo ves este poema? Y sí, o sea, incluso a veces no contesto porque digo, si contesto quiero elaborar, ¿no? Quiero por lo menos darle Claro. como 10, 15 minutos de algo, ¿no? Y para eso necesito dedicarle el tiempo que se merece. Sí. Pero bueno, yo me doy cuenta de que la mejor manera de involucrarse en la poesía es a través de una lectura crítica y también una lectura sensible y más bien lo que hacemos en los talleres, pues es leer con cuidado y yo compartirles todo lo que está ocurriendo en el poema, por qué está ocurriendo de esa manera, qué está pasando, ¿no? En las palabras, en la dimensión verbal, qué está pasando en ese poema, por qué llama la atención, desarrollarlo a profundidad y de eso, creo yo, de alguna manera se puede impregnar al interés de quien lo escriba, decir, bueno, pues ya me di cuenta de cómo funciona el poema o más o menos cómo funciona el poema y con eso ya puedo yo también escribir mi poema. Hace algún tiempo, y leí, no me acuerdo dónde, pero coincido mucho con eso, y es que en la crítica de la literatura se ve el tejido del otro lado, ¿no? Lo importante del tejido o Claro. del bordado es que se vea del lado que lo vamos a poner, ¿no? O que lo vamos a Ujú. exponer para las personas, pero la idea es que en una lectura crítica veamos
los nudos, ¿no? Y el tejido, cómo se hizo del otro lado, porque eso nos va a ayudar a hacerlo. Si simplemente estamos leyendo aquí, pues vamos a comprender los efectos o vamos a estar escribiendo desde la superficie, pero si ya nos metemos a ver la cuestión del bordado de los nudos, etcétera, nos vamos a volver más conscientes del lenguaje, que creo que ese es el objetivo de los cursos y los talleres que imparto, volverse conscientes del lenguaje, volverse críticos y sobre todo volverse autocríticos. De hecho, un taller que di hace Claro, como unos ahí, meses, le puse formación autocrítica porque para mí el chiste no es decirles, siento que no sirve de mucho decirles, muy bien, tus poemas están muy bien. Y el otro, no, tus poemas maravilloso. no están. Pues, para mí lo importante no es que digan, pues es que el Lufloro me dijo que ahí la llevo, ¿no? Para Ajá, empezar, yo nunca voy a dar un comentario negativo porque va a depender el grado de cómo estemos escribiendo. O sea, no es porque quiera quedar bien, sino porque soy consciente de que no es lo mismo tener unos poemas que yo escribí a los 16 años y luego a los 26 o a los 36, ¿no? Va a claro, la cambiar madurez. muchísimo, y Sí, si a sí. mí alguien a los 16 me hubiera dicho, tú escribes horrible, dedícate a otra cosa, a mí me habría afectado, ¿no? Claro, Porque, te frustra. porque ese no es el chiste, o sea, el chiste tampoco es adular, sino entender las etapas de nuestro proceso, entender Sí, que este proceso es un aprendizaje infinito y que mejor que un comentario positivo o negativo es la invitación a ser más reflexivos y ser más autocríticos en lo que escribamos, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo y que una persona, creo que también para mí lo más importante es que una persona se dé cuenta de que el comentario crítico más importante es el que nosotros nos podemos hacer, pero para podernos hacer ese comentario crítico debemos tener lecturas, ¿no? Y debemos tener mayor interés. A mí, por ejemplo, lo que me costaría trabajo es que alguien que de forma casual escribe un poema por allí, otro poema por allá, y luego me dice, a ver, ¿qué opinas de mis poemas? O también es muy clásico que comparten sus textos y dicen algo como, yo no soy poeta, no sé nada, pero ahí les va mi poema, acepto críticas. Entonces, creo que la primera crítica que se debe hacer es de la misma persona, ¿no? sí, claro. Si no eres poeta, si nada más lo escribes por catarsis, creo que está muy bien, pero creo yo que no se necesitaría ningún tipo de crítica. O sea, si te dicen, oye, No, ajusta claro. aquí, ajusta allá, pues más bien yo lo estoy escribiendo por otro motivo y para mí es completamente válido, ¿no? Entonces, me he dado cuenta de mucho en los talleres, pero creo que el principal objetivo es eso, ser autocríticos, ser conscientes del lenguaje, ser sensibles con el lenguaje, que para mí la diferencia, ¿no?, entre el poeta y las personas no es la sensibilidad, porque todos los seres humanos somos sensibles o podemos desarrollar nuestra sensibilidad, ¿no? Y nos debemos sensibilizar. También como un objetivo de la humanidad es sensibilizarnos, ser más, más perceptivos, más curiosos por el mundo, pero lo que hace el poeta es ser sensible con el lenguaje, es decir, tener esta capacidad, así como nos emociona un atardecer, el amor, el mar, lo que sea, también nos emocionan las palabras, nos sensibilizan las palabras, aprendemos a saborearlas, a silabearlas, y aquí es una metáfora muy, muy cercana, porque tanto el sabor, de manera literal, como las palabras están ocurriendo en la boca. Entonces, a lo mejor las palabras no implican un saboreo literal porque las palabras no saben a sal, no saben, literalmente no saben a eso, pero están muy cercanas porque ocurren en el mismo lugar del cuerpo que ocurre el sabor, ¿no? Y que ocurren los Sí, besos, que ocurre la sensibilidad literal de la lengua, de la boca, de cómo se mueve nuestra boca. sí, sí. Ahí también ocurren las palabras, por eso la importancia también de leer en voz alta, porque cuando leemos en voz alta estamos moviendo la lengua, estamos moviendo la boca, estamos sintiendo nuestro paladar, nuestros dientes, ese instrumento que tenemos que por donde está saliendo el sonido y que también es un instrumento que no solamente saca el sonido, sino que también recibe los sabores, ¿no? O sea, hay dos sentidos que se involucran en la boca y entonces es muy común comparar los sonidos con los sabores porque están ocurriendo en el mismo lugar. Entonces nos volvemos sensibles y aprendemos, creo que a eso se refería un poeta, Gonzalo Rojas, cuando dice silabear,
el mundo, sentir sílaba por sílaba a partir del lenguaje, nuestra manera de pensar, de ser en el mundo, porque estamos disfrutando cómo se siente la lengua, ¿no? Cuando estamos hablando, y eso es lo que creo que lo que hace la poesía, sensibilizarnos con las palabras. Totalmente de acuerdo contigo. Por aquí te están pues echando porras. Hay mucha gente seguramente que ha tomado tus cursos, están muy contentos con tu trabajo, con todo el desempeño que haces. Y también resaltar esto que comentas, porque es muy importante. Cuando nosotros leemos, en este proceso de leer, ya estamos implicando no solamente la vista, el cerebro, que es el que hace el mayor trabajo, ¿no? Sino precisamente por eso, porque tenemos, decía yo hace rato, un cerebro maravilloso. Si estamos hablando del dulzor de algo, o lo estamos leyendo, créeme que lo estamos sintiendo, hasta lo estamos percibiendo. Si estamos leyendo sobre un perfume, sobre un aroma, pareciera que lo estamos oliendo en este instante. Sí. Entonces, es una amalgama eh, que al final, como dices, alimenta, por eso decimos que alimenta la lectura, alimenta el alma, todo arte alimenta, ¿no? La vista, el tacto, en caso de la escultura, la vista, la arquitectura, pero es este alimento de la palabra, y la importancia también que decías de la palabra, porque bueno, siempre ha tenido gran importancia la palabra, ¿no? Hasta los tratos antes se cerraban de palabra, no hacía falta ni siquiera ponerlos por escrito, era tan importante porque finalmente lo que decimos lo creamos, lo vamos creando. Es de verdad que muy bello también como lo dices, porque es verdad, ahí también, hacemos estas cosas maravillosas que es comer, ¿no? Hay mucha gente que adora, una de las grandes cosas que adora es comer, y yo y me incluyo, me encanta el taco. Entonces, decir, esta simbiosis que se hace al final del día y que nos aterriza para sumar, Floro, porque yo creo que cuando nos vamos a dormir, todos los que estamos aquí, cada uno de los que nos va a leer, a oír más adelante, cuando nos vamos a dormir, pues igual nos preguntamos qué aproveché hoy, ¿no? ¿Qué hice de bueno hoy? Bueno, hoy me leí un buen soneto, hoy escuché a Lufloro que me desglosaba ahí un soneto de una manera muy padre, y dirían por aquí en los comentarios que nos están haciendo, de una manera que yo lo comprenda, porque esa es otra de tus características que a mí me encanta, que hablas de una manera técnica, usas el tecnicismo, pero también lo bajas a este nivel nuestro para entenderlo de una manera que parece tan sencilla y que dices, ah, caray, yo no lo había visto de esta forma, y ayudas mucho, yo creo que en ese sentido también. Entonces es maravilloso. Y lo otro que hay que resaltar quizá es la forma de decirlo, porque estarás de acuerdo conmigo que hay grandísimos poetas que han escrito maravillas, pero cuando los parabas a leer su texto, oh, mejor sigue escribiendo. Porque esta otra magia que hace es la palabra precisamente, el leer bien o el leer de manera satisfactoria, digamos, un texto y de una manera agradable, que te guste escucharlo. Entonces, eso también es práctica, esto es como la cantada, tienes que incluso por ahí fortalecer diafragma, hay muchas cuestiones de garganta, etcétera, respiración sobre todo, para que puedas hacer una buena interpretación de un texto. Entonces, creo que en el compromiso también está eso, ¿no? Ahí se nota. Y como decías, la escritura. Y aquí yo sí te quisiera preguntar algo, vamos a meternos en medio camisa de 11 varas, porque sí me interesa saber tu opinión respecto a esta literatura, digamos, moderna, que pudieras decir, esta literatura de redes sociales, que a veces yo también veo ya bastante contaminada, sobre todo, y quiero puntualizar en la cuestión erótica, muy entre comillas, porque creo que también se tiende a rayar en la vulgaridad en ese sentido. ¿Cómo ves este movimiento? Que yo sé que el Internet es una gran herramienta, pero también luego vemos cada cosa en Internet. ¿Qué opinas? Sí, pues yo la verdad veo que es algo muy complejo, o sea, que hay de todo y Sí. que se comparte de todo, que de pronto podemos encontrar un poema de Sabines o un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, y luego podemos encontrar otro poema, ¿no?
o incluso una idea de buscar como lo más grotesco o lo más obsceno, ¿no? No sé, yo Ujú. también cuando he escrito sonetos ñerobarrocos, eh, en uno soy completamente obsceno, ¿no? Eh, y, y creo que también es parte de esa posibilidad. Siento mucho que, primero, que es muy complejo, ¿no? El mundo del Internet es complejo Claro. y va a haber de todo, pero luego también estamos pensando que si de repente nos sale contenido de una sola cosa, pues es el Internet todo eso, y en realidad no, es muy, muy diverso y, y eso lo digo porque también siento que se comparte de todo, ¿no? Pero también he visto, ¿no? Que hay otros que como que comparten contenido que a mí no, o poemas que a mí no me pueden llamar la atención, pero particularmente yo considero que, que no comulgo, más bien mi manera de no comulgar es sobre todo con las personas que intentan hacer una pequeña guerra, ¿no? En un conflicto en las redes sociales diciendo eso no es la poesía. Lo que yo llamo la policía de la poesía es a mí, más bien con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, si a mí no me gusta algo que se comparte, pues simplemente no lo sigo y ya, ¿no? No me interesa, no me llama la atención, pero no pensaría que le están haciendo daño a la poesía o que por ellos la poesía va a estar desfalleciendo y ya no se va a leer a Garcilaso y a Sor Juana porque están compartiendo malos poemas y estamos educando a la gente a que lea mala poesía. No es así, a lo mejor en la música, pues, pero ni siquiera en la música, ¿no? Ni Porque siquiera. hay una industria, ¿no? Y hay mucho dinero allí. En la poesía yo no veo ese peligro y a mí se me hace innecesario que haya policías de la poesía diciendo eso está muy mal, qué mal que estemos dándole voz a tal poeta que es pésimo y que empiecen a decir esto sí, esto no y empiecen a catalogar. Creo que es innecesario porque la poesía no necesita eso. Incluso si en todo un siglo, y esto lo he compartido también, si durante un siglo no hubiera ni un solo poeta que se salvara, que dentro de 500 años alguien leyera algún poeta del siglo XXI, como se leen a los poetas del siglo XVII, aunque no hubiera ninguno, yo creo que eso no le hace ningún daño a la poesía, porque va a haber otros siglos y va a haber otras tradiciones y va a haber de dónde leer, ¿no? Y aun cuando la poesía le haya hecho mucho daño los malos poemas, ¿no? De una etapa, que no es así además. Entonces yo siento que pues para mí es innecesario ser defensores de la buena poesía y estar señalando quiénes son los malos, porque pues el mundo es tan rico y la poesía es tan rica y tan vasta que va a haber personas que se van a interesar siempre por los autores clásicos o por los grandes autores, ¿no? Pero no, yo quiero que se interesen no porque hubo un policía de la poesía que dijo, no leas eso, tienes que leer esto, que es lo bueno, ¿no? Más bien, poco a poco vamos a encontrar, o a lo mejor los libros nos van a encontrar y los poetas nos van a encontrar. Entonces, para mí no es problema, también entiendo, eso sería el segundo punto, y el tercer punto, entiendo que las redes sociales muchas veces son el reflejo de pues nuestra necesidad de aceptación, ¿no? Aunque no queramos y aunque nos cueste trabajo, muchas veces estamos buscando una necesidad de aceptación, de caerle bien o de decir algo para que las otras personas nos vean, ¿no? Porque pues eso es lo que aprovecha, ¿no? Con eso se lucra en estas plataformas. Tengo que decirlo así para que las otras, ya sea por medio de la aceptación o por medio del rechazo, pero tengo que decir algo para que vean que yo también existo, que yo Para también figurar. hago algo. Ajá, para Ujú. figurar, ya sea bueno o sea malo, pero tengo que figurar, ¿no? Y creo yo que eso para mí sí es un peligro en la poesía, porque para mí la poesía es una búsqueda de la autenticidad. Claro. Pero muchas veces la poesía, sobre todo en redes, se puede prestar, los creadores, a no buscar esta autenticidad, sino a buscar caerle bien a las otras personas. Para mí, repito, no soy policía de la poesía y no me interesa si alguien está utilizando el poema para eso o estés utilizando su poesía para eso, pues está bien, ¿no? Que sea su manera
de estar en el mundo, no tengo problema. Incluso hay personas, ¿no? Que para ellos el éxito o la calidad del escrito es cuántas reacciones, de que es absurdo para mí, ¿no? Pero es para muchas personas, cuántas reacciones tienes. Que yo soy un gran poeta porque comparten Tengo mucho mi 300 contenido likes. y porque tengo 300 likes. A lo mejor eso no te vuelve gran poeta, sino al contrario, ¿no? Te vuelve mal poeta porque estás haciendo algo completamente digerible, pero pues igual yo no voy a estar peleando y no voy a decir, no, es que no hagas eso o está mal eso, porque también yo lo que observo en la policía de la poesía es que esas personas también lo que están peleando es esa aceptación. ¿Por qué a ti te están aplaudiendo y no a mí? ¿No? ¿Por qué a ti te está yendo bien y tienes tantas reacciones y te invitan a leer y no a mí? Porque yo también escribo poemas y tú eres malo y yo soy bueno. Ojalá lean mis poemas, ¿no? Me acuerdo hace algún tiempo un chavo me comentó, no, tú escribes muy mal, y en la foto de su face tenía su libro, ¿no? Estaba como publicando o sea, en lugar de caras tenía su libro de poemas, ¿no? Y a mí me dio cierta ternura porque veo eso, ¿no? Veo por qué tú sí y yo no. Siento que, o sea, también siento que es una etapa de nuestra, o debe ser una etapa de nuestra vida, pero en realidad la poesía es una búsqueda de la autenticidad, insisto. Si hay otras personas que no piensan así, que lo ven como un instrumento pues, para encontrar esa aceptación y para que las personas las quieran, ¿no? Está bien, pero para mí es una búsqueda de la autenticidad y lo mejor que podemos hacer en la poesía, pues es tener esta paciencia para escribirla, para digerirla, para degustarla, para releerla, para memorizarla, para sensibilizarnos. Y si nos gusta la escritura poética, pues siento que puede haber ahí varias consecuencias. A lo mejor hay personas, por ejemplo, yo conozco algunos que hacen contenido en TikTok que comparten sus poemas, ¿no? Y todo lo que escriben lo comparten. Y creo que esto no está peleado con que lo están haciendo de una manera tan urgente que están perdiendo sensibilidad, sino que puede ser complementario, ¿no? En ese caso yo consideraría que están compartiendo sus poemas y también pues están leyendo, se están interesando por la literatura. Es decir, lo primero que dije, es tan complejo que puede haber gente que esté constantemente subiendo sus poemas y puedan ser poemas que a algunos no les llamen la atención, no tenemos que caerle bien a todos, y de todos modos involucrarse, ¿no? Y estar leyendo, memorizando poemas, y puede haber otros que simplemente pues necesiten, ¿no? Esta aprobación, pero pues ya creo que cada quien tiene su búsqueda, tiene su aprendizaje, y además puede ser que sea pasajero, que a lo mejor a los veintitantos años estemos buscando eso. Yo también, o sea, por ejemplo, muchos memes que hacía hace 10 años, era como para hacer mofa de muchas cosas, ¿no? Que no me gustaban de la poesía, y ahora pues he cambiado mucho mi manera de pensar. O sea, para mí ya no es importante. Hoy, ahora pienso mucho en esto de ya, o sea, no, estos pequeños conflictos de redes de tú escribes mal, yo escribo bien, para mí es intrascendente, ¿no? Porque es otra cosa, y porque la poesía es un ejercicio de mucha paciencia, de mucha contemplación, quizás donde haya un gran conflicto también en la escritura y en las redes, es que la poesía siempre ha sido la invitación a la quietud, al detenimiento, a mirar las cosas con mayor cautela y con mayor contemplación, y las redes son un reflejo de la vida moderna o posmoderna, que va muy precipitada, ¿no? Y que va muy rápido y cada vez se acelera, ¿no? Si hace 20 años y era muy rápido, ahora se ha acelerado más este proceso. Todo tiene que ser inmediato, tiene que ser ya. Todo lo queremos de forma inmediata, y la poesía es siempre lo contrario, es el detenimiento, es la quietud. Yo, por ejemplo, puedo ver a veces la urgencia en la escritura. Eh, Hay personas que dicen, no, es que yo ya quiero publicar mi libro, quiero escribir mi libro, y hay una cierta urgencia que creo que es parte también de este mundo, ¿no? Que nos está condicionando. Ahora es que lo tienes que hacer ya, tiene que salir ya. Y yo, por lo menos, he aprendido que sí es quietud, aunque también, o sea, a veces hago versos de ocasión, que conforme los escribo, los subo, ¿no?
hay un temblor y subo una décima y la comparto, ¿no? Sí. O se me ocurre algún chistorete en verso y lo comparto, ¿no? O sea, también estoy pensando como en lo inmediato y hay Claro. versos que los estoy destinando a lo inmediato, aunque luego los pueda recuperar, pero hay otros versos que para mí son más bien un ejemplo de lo contrario, de la paciencia, de la quietud. Un libro que publiqué el año pasado, Días Lejos, son poemas que yo había escrito desde el año 2008 y que no los había publicado. Entonces fueron como 15 años de estar escribiendo ese libro, de estarle quitando poemas, agregándole poemas, corrigiendo algunos versos, poniéndoles otros, valorando qué poemas sí, qué poemas no. Y yo creo que si no lo hubiera publicado el año pasado, lo seguiría corrigiendo, ¿no? Y esos poemas, por ejemplo, yo no decía, no, es que ya los quiero publicar. O a lo mejor sí, pero la misma vida me llevó a que se quedaran allí, ¿no? Otro poema, por ejemplo, de un libro que salió en 2021, me parece, 2022. O sea, salió un libro, ahí tengo un poema en ese libro que yo quería que saliera en mi primer libro, que se publicó en 2013, pero que iba a salir desde el año 2010, ese libro. Y yo dije, no, lo voy a quitar porque quiero que sea parte de otro libro. Y no pensé que iban a pasar 10 años para que pudiera ver eso. Entonces hay mucha paciencia y eso es lo importante en la poesía, ¿no? Esa quietud, esa contemplación, porque es parte de la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con la quietud. Si lo hacemos todo rápido, nos vamos desensibilizando porque lo queremos inmediatamente, no lo estamos disfrutando, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces no disfruto la comida, ¿no? Porque estoy viendo videos uno tras otro o estoy pensando en un montón de cosas y no me estoy hasta lavar los trastes necesitamos sensibilidad para eso, ¿no? Si estoy escuchando un podcast, estoy con mi mente en otro lado, estoy lavando los trastes y digo, como que no quiero hacer esto, y me pongo a escuchar algo, ¿no? Y estoy como en la inmediatez, tengo que hacer otra cosa, tengo que no estar en ese momento. Y la poesía es lo contrario, ¿no? Es esa quietud y es esa sensibilidad, incluso como una respuesta quizás rebelde de la rapidez y de la vertiginosidad de este tiempo, ¿no? Yo lo pensaría así. Totalmente de acuerdo contigo. Además, aplaudo muchísimo tu postura, tu manera de manifestarlo, porque es así. Yo decía hace rato, todo es cultura al final del día, todo enseña y todos aprendemos. Eh, la, Siempre cuando escribes primero, escribes para ti, solo para ti, para nadie más. Uh-huh. A menos que tengas mucha lana y digas, yo me quiero hacer rico escribiendo, y entonces te busques un buen promotor y escribas para hacerte rico, ¿no? De inicio escribes para ti y creo que eso siempre se conserva. El texto, independientemente de lo que sea, siempre lleva algo de ti, tu esencia, y es lo que al final toca y alcanza al lector, ¿no? No suelta el texto y el texto ya no te pertenece al que te está leyendo, al que te está trayendo, a lo mejor desde siglos atrás, o lo escribiste ayer y te está leyendo hoy. Es hermosa esta concepción que tienes, y además creo que a mucha gente le está agradando bastante lo que comentas, porque al final del día es eso, el, el que alguien tenga la sensibilidad para transmitir un sentimiento, independientemente de que sea a través de la literatura o cualquier otra disciplina artística, ya merece un aplauso. Nos puede gustar o no, dijeras tú, podemos estar de acuerdo o no, pero al final del día es un proceso, nadie nace sabiendo, seguimos aprendiendo. Obviamente que cualquier escritor y cualquier artista no hace la obra igual cuando empezó que a la madurez que ha alcanzado con el tiempo. Entonces eso también es rescatable de lo que decías, y que aprendamos también esto, ¿no? A veces, como dices, esta impulsividad, esta actualidad igual nos arrastra, eh, pero es como cuando nosotras nos maquillamos, ¿no? A veces nos maquillamos y nos emperifollamos mucho y le ponemos ahí todo el trabajo y el amor porque queremos hacer algo, impactar, etcétera. Pero a veces salimos con cara lavada y un chongo y córrele, porque la vida misma es así. Al final del día vas a necesitar ambas cosas en cualquier momento, y siempre estoy segura que siempre va a haber alguien que nos lea. Así que hay que seguirnos animando.
y seguirle mandando nuestros textos ahí al maestro Lufloro para que nos los analice y nos critique. Por Claro, aquí te claro. siguen mandando saludos de todas partes. Y bueno, decir, esta, esta idea también, no sé qué opinas de decir, eh, el hablar también con la música. Yo veo que te pones a analizar canciones. ¿Por qué esta cuestión de analizar las canciones como parte también de la composición literaria que tiene una canción? ¿Cómo nació esto? Porque gusta mucho, ¿eh? Sí, sí, pues tiene que ver porque las canciones muchas veces cumplen la función sensible o la función emocional que cumplían los poemas hace 500 años, ¿no? Porque el poema y la canción eran una sola expresión, Sola, una ¿no? sola manifestación. Entonces, antes alguien pues tenía mal de amores y tenía versos, ¿no? Pero esos versos ahora los relacionamos con los poemas y en realidad eran versos que podían cantarse o se podían entonar y los versos son, por eso también ligamos tanto el poema y el poema lírico, por supuesto, con la subjetividad y con la emoción, con el sentimiento, porque los poemas son una manera de definir nuestro sentimiento, de darle sentido a nuestro sentimiento. Eh, Ahora creo que las canciones cumplen más esa función. Los poemas de repente la cumplen, pero es más difícil. O sea, yo mismo me he conmovido quizás más con canciones que con poemas. Sí. He llorado más con canciones que con poemas, ¿no? Me puedo sentir todavía más sensible a las canciones, y eso que poemas. Pero la cuestión es que los poemas, ahora que tú mencionabas esto de que muchas veces no sabemos leer los poemas, creo que se debe a que en los últimos años, en el último siglo o 150 años, el poema se bajó muchísimo al ojo. Antes siempre era una cuestión sensible, sonora, y ahora es Sí. muy silenciosa, ¿no? Se escribe en silencio, se lee en silencio. El poema moderno está más relacionado con el libro de ensayos, con la narrativa, incluso, por ejemplo, se premia mucho la unidad, ¿no? O las editoras de poesía se fijan mucho en la unidad y en la idea de que no es que el poema nos tiene que contar una historia. Entonces, si yo voy a escribir un poema sobre un viaje que hice a tal lugar, todos los poemas tienen que hablar de eso, ¿no? Y luego hay una especie de correlato, ¿no? Mis poemas giran en torno al viaje que hice a un pueblo mágico y además tiene que ver con las noticias que estaban pasando, ¿no? Y se va creando como una estructura y hay como una propuesta catedralicia, se le llama esto, en el poema, ¿no? Como una arquitectura completa del libro. Esto se relaciona más con la novela, ¿no? Y hay libros de poesía que se leen de principio a fin, como ahora como se lee la novela, pues, Sí. y ya no se piensa tanto, o salvo, bueno, ya cuando nos involucramos se piensa así, porque las personas que no se involucran tanto con la lectura de los poemas todavía lo siguen pensando como se escuchan las canciones. Es decir, yo tengo mi libro de poemas, como tengo mis listas de reproducción, ¿no? En Spotify, entonces yo escucho Sí. algunas canciones y yo leo algunos poemas y sobre todo yo releo poemas y los voy leyendo salteadamente porque están mucho más cercanos en esa dinámica a las canciones, ¿no? A lo que voy es que cuando profesionalizamos la lectura, a veces el poema se lee más como novela y hay libros, se escriben más poemas como novelas y cuando estamos menos involucrados en el poema escrito, lo vemos todavía como las canciones. Leo un poema, como escucho canciones, ¿no? Porque tengo una experiencia con ese poema que la quiero repetir, pero es diferente a la lectura como lineal, que para mí tampoco es malo, ¿no? Es otra manera también de involucrarnos en la poesía. Y de hecho ayuda muchísimo cuando nos interesa la poesía leerlos así, ¿no? Los libros de forma completa, de manera más cuidadosa. Pero todo esto lo digo porque cuando pensamos en las canciones, pues comparten más esta sensibilidad que tendrían los poemas. En mi caso, yo cuando hablo de las canciones, yo no soy músico, no hago análisis de la música. Hace poco alguien me comentó de por qué estás haciendo, por qué estás analizando los acordes. Y yo, pues no estoy analizando ningún acorde porque no sé, o sea, mi profesión, mi especialidad no es la música. Claro. Nunca voy a hablar
como en una cuestión rítmica musical, porque sí hablo de la rítmica, pero en el discurso, pero Exacto. no estoy hablando de la música porque no es mi profesión y porque no tengo ningún elemento para hablar sobre eso. A mí me interesa la métrica, me interesa el discurso, o sea, me interesa la poesía en estos dos rumbos, ¿no? En el sentido y en el sonido. Todas las cuestiones de la métrica, todas las cuestiones del discurso, las figuras retóricas, los recursos literarios que se están utilizando allí, y lo que hago en las canciones es explicar estos fenómenos que tienen que ver con el discurso, que no tienen nada que ver con la música. Y luego, o sea, sí se prestan muchas confusiones y yo sé que es confuso porque quizás en la música sí debe haber una cierta conciencia o estamos más, eh, el compositor debe tener conocimientos, ¿no? Musicales, debe saber tocar la guitarra, debe saber cantar para poder hacerlo. Algunos van a ser conocimientos intuitivos, pero ahí son más conscientes. En el caso de la composición, son muchos conocimientos intuitivos, ¿no? Alguien con mucha sensibilidad puede crear grandes metáforas y a lo mejor esa persona no sabe que desde la retórica eso se le llama metáfora en ausencia, por ejemplo, o que eso desde la métrica se le llama tetradecasílabo trocaico. No necesita saber el término para poderlo ejecutar, sino más bien son consecuencias de su discurso y lo que yo hago es simplemente señalar eso, no es decirles, bueno, pues esto se llama de tal manera, esto es un recurso que está pasando, que en esta canción están ocurriendo estos recursos o estas cualidades rítmicas dentro de las palabras, y pues muchos me comentan, no es que eso lo van a saber las personas, una explicación a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque una cosa es que ocurra y otra cosa es que se haga con la idea o con la noción de esos conceptos que se están aplicando en la canción. Y bueno, pues creo yo que porque estamos más cercanos sensiblemente a las canciones, puedo hablar con más libertad sobre qué está pasando poéticamente, verbalmente, en el lenguaje, en las canciones, y lo hago porque pues a mí también me interesa, ¿no? Me llama la atención estas cuestiones. No, nunca lo he pensado hacer como eh, igual, ¿no? Por una cuestión mediática de, ay, bueno, tengo que hablar de esto porque es lo que está pegando, sino más bien Está de moda. porque a mí también me interesa, ¿no? O sea, yo con lo de la chona fue porque, pues fue una duda auténtica. O sea, a mí lo que me llamó la atención fue que estaba en un Uber y el del taxi era muy serio, pero estaba poniendo música en la radio y salió la chona y le empezó a cantar. Dije, qué raro, ¿no? A mí se me hacía un tipo bastante serio y por qué se la ponía a cantar. Y luego en la noche fui por unos tacos y otra vez estaba la chona y el de los tacos se la puso a cantar y a bailar. Y yo dije, yo lo que pensé fue cuál es la cualidad métrica, ¿no? De De esa esta canción. canción. Y pues ya me di cuenta de que no es un metro, o sea que sí, no es un metro tan común o no es nada común Nada el metro, y común. pues, y a mí me llamó mucho la atención y pues lo quise compartir, ¿no? Y lo que yo hago casi siempre es compartir desde el entusiasmo que me dan algunas canciones, ¿no? Escucho y digo, oye, esto está interesante, ¿no? Estas metáforas son interesantes, y lo comparto desde ese mismo interés sincero que yo tengo, se lo comparto a alguien. De pronto si me dicen, oye, habla de tal canción, habla de tal otra, pero si yo no siento como ese entusiasmo al hacerlo, pues no lo hago porque me gusta compartir desde ahí, ¿no? Desde el mismo interés que yo tengo y desde mi misma sensibilidad. Digo, pues esta canción me gusta y me dan ganas de saber qué está pasando en cuanto a la construcción del discurso y eso es lo que quiero compartir. Y es por eso básicamente que hago esos análisis. Genial. Genial, yo creo que también viene la confusión porque en la lírica pues se habla de ritmo, se habla de cadencia, se habla de musicalidad, pero respecto al verso y a la palabra, ¿no? A la medición misma Sí, de los versos, entonces a lo mejor por ahí viene la sí, confusión. Me sí, encanta claro. también esta forma que lo ves y que también nos hace pensarlo, ¿no? Y darnos cuenta de la importancia también que tiene la música y decimos toda la influencia que existe y que seguirá existiendo independientemente de que sea reggaetón, de que sea cualquier cosa, nos va a influir y nos va
pues a tocar también. Ujú. Y aquí me surge esta otra cuestión, hablando del escritor Luis Flores o Lufloro, cualquiera de los dos, o el sobrino, si quieres involucrar al sobrino, que también es un gran personajazo, me encanta. ¿Cómo se inspira Luis? ¿Qué necesita? Se pone su mesita de noche a media luz y su vinito, agarra su tamal y su café. ¿Qué hace Luis para inspirarse? ¿Cómo escribes? ¿Cómo escribe en la madrugada cuando va al baño? ¿Cómo surge esto? Casi siempre escribo en la noche. Ahora me doy cuenta de que también puedo escribir en la tarde, pero más bien porque he sido muy nocturno, suelo escribir Ya. en la noche. Ah, ahora, ¿no? Si tengo días más diurnos, bueno, temporadas más diurnas, escribo ya también temprano. Eh, Creo yo que tiene mucho que ver con el interés que le tengamos a la vida, el entusiasmo que nos cause la vida y, repito, la sensibilidad que tengamos por las palabras. O sea, siento que para mí, la manera de escribir es a través de una sensibilidad de las palabras, de pensar, ¿no? En alguna imagen y la voy desarrollando o tengo algunas palabras me gusta combinarlas, ¿no? Cuando las estoy escribiendo. Eh, Obviamente tiene mucha relación con algún proyecto que esté haciendo, o sea, si ya ahora ya pienso mucho en libros y digo, no, pues yo quiero escribir poemas que tengan que ver con esto y poco a poco los voy, o sea, no soy tan estricto o tan categórico en eso, pero más o menos voy ligando, ¿no? O mi interés en algunos libros que tengo en función de ese proyecto, pero no para privilegiar el proyecto, porque de hecho escribo como 2 o 3 proyectos al mismo tiempo por si hay algo que ya no tengo que decir allí, me paso al otro y así me voy. Entonces, siento que tiene mucho que ver con eso. Mi, mi escritura, o sea, me inspiro mucho en eso, en el interés, en el entusiasmo, en la curiosidad que me provoca la vida, lo que veo, lo que siento, lo que percibo, lo que experimento, saber qué estoy experimentando, la curiosidad que me provoca el lenguaje, las palabras, cómo se están combinando, esto me llama la atención y digo, ah, caray, esto está interesante, ¿no? Así como digo, ah, caray, estos sentimientos están interesantes o quiero saber qué está pasando, también con el lenguaje. Y luego lo mejor es cuando se están uniendo estas dos cuestiones, porque luego solemos pensar eso, que el poeta es el ser sensible, no el ser que se enamora y el ser apasionado. Yo creo que esos son los seres humanos, más bien el poeta es el que trabaja con las palabras, pero sabiendo que las palabras no te están excluyendo de esa otra sensibilidad, no trabajamos fríamente con las palabras, sino sensiblemente con las palabras. El poeta trabaja sensiblemente con el lenguaje. Yo escribo casi siempre a mano, en mis cuadernos, tengo muchos cuadernos, ¿no? Ya desde hace 20 años que escribo a mano, eh, y muy de vez en cuando tengo Oye, ¿y te algunos. entiendes? ¿Te entiendes luego cuando te No, no tallereas? me entiendo, no escribo, tengo así, letra horrible, entonces digo, ay, a veces no sé qué digo, ¿Qué eh, quise decir? ajá, sí, y a veces hay confusiones que ayudan, ¿no? Digo, aquí no sé, pero siento que esta palabra queda bien, pero bueno, es una que otra, no es como que todo el poema no me entiendo, sino una que otra palabrita. De vez en cuando escribo en la computadora, ya cuando tengo como la idea mucho más aterrizada, la escribo en la computadora, porque hay muchos poemas que se escriben en la cabeza y luego ya Sí, pasan, ¿no? Al cuaderno. Yo creo que un 10% de los poemas los escribo en el celular o en la computadora y el resto los escribo en el cuaderno. Incluso tengo poemas que los empiezo en el celular, en una nota, y luego ya lo paso al cuaderno porque me gusta justamente esta cuestión de la relajación, del detenimiento, de la quietud, de ir sí, sí. poco a poco escribiendo el poema, entonces para mí es necesario pasarlo, aunque luego es complicado, porque yo, por ejemplo, cuando he escrito en la computadora, digo, ay, este poema me hubiera tardado me hubiera tomado 2 horas, ¿no? En el cuaderno, porque lo que yo hago en el cuaderno es corregir y corregir, entonces tengo un poema A ver, enséñanos. de, y tengo como 5 o 6 versiones, ¿no? De ese mismo poema y así me voy, Claro.
o lo escribo por aquí y luego paso una página y hago una versión y luego otra página, otra versión y luego otra página, otra versión y luego hay algo que no queda y ya tiene varios Y rayones, entonces te regresas al primero, ¿no? o me regreso al Sí, primero, entonces un poema me toma unas 5 o 10 páginas porque lo estoy reescribiendo y eso es claro. un tiempo, ¿no? Este, pero pues también creo que tiene que ver con el compromiso, con la idea de que es un disfrute, no lo hago por otra cosa más que por un disfrute, porque me gusta mucho, ¿no? Decir, bueno, pues estoy construyendo este poema y va a tomar su tiempo, no quiero que sea precipitado, no digo, ay, pues ya lo escribí rápido, ya no, que se me publique. Me gusta mucho este detenimiento, ¿no? Y Claro. hacerlo sin urgencia. Siento que es parte orgánica de la escritura poética, tener esta quietud y leerlo poco a poco, que no se nos vaya ni una coma, que tenga sentido, quizás, aunque sea para nosotros, tenga sentido lo que estamos escribiendo. Y bueno, pues eso es en realidad lo que a mí me inspira. Creo que lo más importante es eso, el entusiasmo y sobre todo un entusiasmo por las palabras, por el lenguaje, por cómo se combinan las palabras. En mi caso, muy particular la cuestión acentual, o sea, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con los acentos, de hecho los análisis que más se difunden tiene que ver con los acentos. Yo creo que se difunden más porque los hago con mayor entusiasmo, porque me interesa todo lo que tenga que ver con las regularidades acentuales. Y también ocurre algo en la poesía y es que pensamos, cuando pensamos en la poesía pensamos en dos cuestiones, ¿no? En la sonoridad, sobre todo en las rimas, ¿no? Cuando empezamos a escribir. Y luego pensamos en el lenguaje figurado. Y Sí. en cuanto a experiencia, pensamos en los sentimientos y las emociones. Entonces decimos, es poema porque hay emoción, o es poema porque hay rima, o es poema porque hay lenguaje figurado. Y a veces esto nos lleva este es un problema, de hecho, para la crítica, nos lleva a utilizar lenguaje figurado para